Vamos a empezar con nuestras jornadas, nuestra sesión del día de hoy, las jornadas de persona y trascendencia. Les damos la bienvenida. Gracias por seguir nuestras jornadas, por estar aquí participando con nosotros, por las preguntas tan interesantes que se van formulando a lo largo de las sesiones. Y les voy a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, que es el profesor Urbano Ferrer Santos, quien ha estado colaborando de una manera activa, muy cercana con la universidad desde hace ya por lo menos un par de años. Gracias, profesor, por su generosidad y por su paciencia con nosotros y por aceptar las invitaciones. Siempre es un gusto escucharlo y verlo, poder platicar con usted. Y, bueno, el profesor Urbano Ferrer es catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Murcia. Sus líneas de investigación se enmarcan preferentemente en la ética con base en la fenomenología, como lo reflejan sus publicaciones. Perspectivas de la acción humana, que publicó en 1990, ¿Qué significa ser persona?, de 2002, Desarrollos de la ética fenomenológica, la segunda edición publicada en 2003, La trayectoria fenomenológica de Husserl, 2008, y Para comprender a Edith Stein, como editor, que publicó en 2009. Cabe decir que tengo aquí conmigo la segunda edición de este libro que les recomiendo ampliamente, que es La ética de Edmund Husserl, que publicó el profesor Urbano Ferrer con Sergio Sánchez Migallón, de la cual hemos tenido la oportunidad de hacer una reseña, y es un libro que, como ya dije, recomiendo ampliamente para la introducción a la ética de Husserl. Y precisamente de Husserl es que nos va a hablar el profesor Urbano Ferrer el día de hoy. Su conferencia será sobre persona y trascendencia, el tema de Dios en Husserl. Tenemos, profesor Urbano, aproximadamente 50, 60 minutos para su conferencia. Dejamos un margen de 25 o 30 minutos aproximadamente para una sesión de preguntas. Adelante, profesor. Muy bien. Tengo un PowerPoint, pero no sé cómo conectarlo. Compartir pantalla, ¿hay por ahí? Sí, en la barra de abajo, junto a la manita, dice levantar mano, al lado dice presentar ahora. Presentar ahora. Toda tu pantalla. Toda tu pantalla. Depende de qué es lo que quiera presentar. Pues diapositivas. A ver. Abrir preferencias. Lo voy a dejar para no entretenernos. Es más fácil toda la pantalla. En toda la pantalla. También puede ponerle una ventana en particular. Me parece que la opción es una ventana y allí debe aparecerle el documento en PowerPoint que tiene usted abierto ya en su monitor. No lo tengo abierto, voy a... Sí, ya está abierto. Está abierto ya, entonces acceder en toda tu pantalla. Compartir. Sí. Toda tu pantalla. Compartir. Ahora. Tu pantalla no se puede compartir. Es posible que Google Chrome no tenga permiso. Bueno, pues lo dejamos. Bueno, esa dificultad se presentó ayer también en
en una ponencia. Yo he tenido esa dificultad también a veces. La opción que podría es enviarla por correo. Si me la envía por correo electrónico, yo la recibo y si no la puedo proyectar yo se la envío al profesor Casales para que él me apoye a proyectarla. Esto es... Entonces, cerrarlo. Ya, ahora... Rubén. PowerPoint. Puedes meter directamente. Sí. Bueno, ya está enviado. Pues voy a empezar entonces. Espera que yo reciba. Muy bien, en cuanto yo lo tenga, lo proyectamos. Antes de empezar, saludarles y para que dé lugar a que les pongan. Te unirás a la llamada cuando alguien te permita entrar. No, si estoy ya. Está en regla todo, ¿no? ¿Se oye? Todo muy bien, profesor. Adelante. Bueno, pues es para mí, como siempre, un gusto y un honor el estar aquí ante ustedes. El tema que me propuso Roberto Casales, al que tengo enfrente, fue el de Husserl y la trascendencia de Dios. Entonces, es una cuestión tanto compleja y además que se puede enfocar desde distintos ángulos. Entonces, yo he tratado de hacerlo un tanto esquemático y ir directamente a los textos de Husserl. Si acaso en el coloquio pueden salir bastantes implícitos que van a quedar en la exposición. El concepto clave es la entrada, el planteamiento que voy a hacer, pues el concepto en la fenomenología husserliana clave para estudiar la conciencia es la intencionalidad. Con ello parecen quedar fuera de consideración 4 grandes grupos de temas que no son dados intencionalmente, que no se reflejan de un modo intencional como objetos. Tales son el mundo en su unidad, el yo como foco de irradiación de las vivencias, el alter ego, tampoco se me da como objeto, su lado oculto no se deja objetivar, tendríamos el planteamiento aporético de Sartre, y Dios, que por definición no puede ser objeto de conciencia. Husserl los entiende como trascendencias. Hace una serie de reajustes en el método fenomenológico para poder, de alguna forma, hacerse cargo de ellos. Son trascendencias en tanto que están más allá de lo dado objetivamente. Pero además son trascendencias irreductibles entre sí, de las que cada una de ellas trasciende a las otras. Y Dios trasciende a las 3 primeras. Esto nos lleva a cuestionar el principio primero fenomenológico de que hay que tomar lo que se da a la conciencia tal y como se da, pero también dentro de los límites en los cuales se da. Veremos si ese principio es compatible con el tratamiento de lo trascendente a la conciencia. Empezamos entonces el primer apartado, es de las otras trascendencias a la trascendencia de Dios. Vamos a ver el alcance que tiene Husserl el concepto de trascendencia
y vemos cómo se refleja tanto en el mundo como en el yo, como en el alter ego, y luego de ahí cómo se puede acceder a Dios dentro de los recursos fenomenológicos. Bien, la trascendencia del mundo significa que es el horizonte externo común a todos los objetos mundanos. Sin él no podría haber ningún objeto ante la conciencia, por cuanto estos objetos se dan inadecuadamente, tienen siempre un segundo plano, un trasfondo detrás de ellos. Pero esta inadecuación no solo concierne a los objetos unos con otros entre sí, sino también a cada uno de los aspectos del objeto unitario, porque cada objeto trasciende la multiplicidad de escorzos o de perspectivas con que se nos aparece. Es decir, tengo una manzana delante, pero lo que tengo es un lado de la manzana, y si le doy la vuelta tengo otro lado, pero la manzana como tal, la cosa o el objeto es trascendente a su aparición. La trascendencia de cada cosa equivale a la X inconfundible que unifica sus apareceres. El objeto cosa es así el horizonte interno de la multiplicidad de lados que lo caracterizan espacialmente. Así que la trascendencia del mundo tiene el doble significado de que las cosas solo aparecen aspectualmente, de modo inadecuado, y de que cada una de ellas se enmarca en todo el mundo, y ese todo el mundo nunca llega a ser despejado como todo, siempre trasciende lo que yo pueda ver de él. La experiencia inadecuada del mundo pone de manifiesto de este modo objetivamente el fuera o la mutua exterioridad de las partes. Sin embargo, hay dos modos mediante los cuales Husserl rebasa esta carencia, esta inadecuación. En primer lugar, mediante la evidencia intelectual, evidencia esencial, de que no pueden darse adecuadamente los entes intramundanos. Es decir, eso no es un objeto inadecuado, sino que es una evidencia esencial. Es una necesidad inteligible o a priori que no proviene del mundo, sino que proviene de una lectura que hace la mente. Así lo dice él en Ideas. Hay objetos que aparecen en principio solo inadecuadamente. Ahí está, al menos, con evidencia intelectual, la idea de este continuo, con la evidencia intelectual con que puede ser evidente intelectualmente una idea, significando por su esencia un tipo peculiar de evidencia intelectual. Un segundo modo, como rebasa esa inadecuación del mundo, es al mencionar la unidad, la continuidad que hay a través de la experiencia. Es decir, que las cosas se continúan unas a otras. Hay un orden en la experiencia que tenemos. Bien, no me detengo más en ello. Pasamos a la otra trascendencia, el yo. A diferencia del mundo, el yo trasciende sus propios actos, sus propias vivencias, pero las trasciende en ellas, en su inmanencia. O sea, el yo es el que realiza los actos y nunca lo puedo objetivar como yo lo puedo tener como una vivencia. Es contradictorio porque tendría que haber otro yo que fuera el que estuviera detrás del yo como vivencia. Eso no puede darse. Entonces, mientras la trascendencia de los objetos equivale a la unidad de lo mismo, esta manzana es inseparable de cada uno de los sentidos en que se muestra. Bien, este es el tema general. A continuación viene el esquema que voy a tratar en la diapositiva siguiente. Esto es.
estamos tratando el punto 1 de las otras trascendencias, la trascendencia de Dios. Pasamos a la diapositiva siguiente, donde se encuentra la trascendencia del mundo, de la que he hablado hace un momento, y nos quedamos aquí en este punto. Entonces digo que la trascendencia del mundo es la de lo mismo, la de la manzana, que es la misma a la que pertenecen o de la que son predicados todos sus apareceres. En cambio, la trascendencia del yo es la de ipse, él mismo, no lo mismo. Es él mismo que permanece activamente en el fluir de sus vivencias. Tengo una vivencia, otra, pero el yo es trascendente a todas esas vivencias. O sea, no solamente la trascendencia del yo que se impregna de los actos que se alimentan en él, como los predicados en el sujeto lógico, sino que es específicamente la trascendencia del yo que con sus fines habituales unifica los distintos actos de querer que irradian de él. O sea que quiero algo en un momento, pero detrás de ese querer está un querer virtual o un querer que en el trasfondo dirige estos actos inmediatos. Ni el mundo ni el yo pueden mostrarse fenoménicamente, pero los dos cumplen la función unificadora de lo que aparece, ya como horizonte en expansión, el caso del mundo, ya como punto de confluencia de los actos y otras vivencias. Ligada a esta función está la finalidad que se cumple en ambos. El mundo tiene un orden, una finalidad, y aquí encuentra Husserl una vía, una prueba para llegar a Dios. Leo su texto. Vamos a ver. Pasamos a la diapositiva 4. Aquí. Dice, en todo esto hay, dado que la racionalidad que realiza este factum del mundo no es una racionalidad requerida por su esencia, una maravillosa teleología. O sea, no es que el mundo exija por sí mismo esa finalidad que se cumple en él, no pertenece a su esencia, sino que de hecho se da, es una facticidad. O sea, hay el factum en el mundo de la teleología. El paso a la conciencia pura por medio del método de la reducción trascendental conduce necesariamente a la razón de ser de la facticidad de la conciencia constituyente. O sea, nos encontramos con otra facticidad, el hecho de la conciencia que constituye los objetos, que es el resultado de semejante reducción. Lo que aquí nos interesa es la posibilidad de que este ser, Dios, fuera trascendente no solamente al mundo, sino también patentemente a la conciencia absoluta. Él la llama con una palabra un poco equívoca, la conciencia en transcurso, que cada uno tenemos, la llama conciencia absoluta. Porque sería un absoluto, el de Dios, en un sentido distinto del absoluto de la conciencia, como por otra parte sería algo trascendente en un sentido totalmente distinto frente a lo trascendente en el sentido del mundo. Bueno, esto lo escribe antes de llevar a cabo la reducción trascendental. El hecho, pero la alusión a Dios queda en este parágrafo, está dedicado al tema 58 del primer volumen de Ideas. En cuanto a la finalidad en el yo sujeto, la va poniendo él mismo en la realización de sus proyectos y de sus actos.
sin duda, para poder proponerme un fin, tengo que contar con la noción de fin que anticipo antes de su realización. Entonces, ese fin fáctico, de un modo innato, es un dar concreción o un realizar ese fin que yo mismo no he puesto, sino que yo lo determino de una u otra forma. Bien, esto volveremos sobre ello en algún momento, no me quiero extender más aquí. En tercer lugar, los análisis husserlianos sobre la intersubjetividad era el tercer sentido de trascendencia. Permiten remontar el solipsismo, el solus ipse de la conciencia constituyente. O sea, hay un alter ego. Un alter ego es un ego que no es el mío, pero que me sale al paso inevitablemente desde la primera infancia y ya antes, en la persona de la madre. No hay lugar a un eidos, una esencia ego que se ejemplifique en los distintos egos. Se oye que noto alguien me estaba diciendo algo. Sí, se oye. El otro se yo, oye muy bien. Gracias. Bien. O sea, digo que no hay un eidos ego, sino que el otro yo es trascendente al yo. Y a la inversa, yo soy trascendente a él. Aparte que la cosa está clara, que lo que decía Antonio Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo ves, es ojo porque te ve. Aquí lo que reúne a los yoes no es un eidos del que fueran ejemplares, sino que es paradójicamente lo que los separa como yoes respectivos. Cada uno sabe del otro que no es él. El otro se anuncia por un sistema de señales que yo apercibo como pertenecientes a él por analogía conmigo. O sea, si yo advierto una sonrisa en el otro, pues sé que es una sonrisa por analogía conmigo, porque yo también me puedo sonreír, pero sin embargo esa sonrisa no es la mía. La corporeidad del otro está penetrada de parte a parte por el correspondiente yo, que no es el mío, que la convierte en corporalidad o cuerpo subjetivo. La trascendencia del alter ego es así un nuevo sentido de trascendencia. Y voy a aludir siquiera a otro aspecto de trascendencia, también en la intersubjetividad, que es el que apunta a las comunidades que cristalizan más allá de los sujetos. Husserl lo llama comunidades fundadas, que se fundan en las subjetividades previas. O sea, con ellas se está refiriendo a la familia como comunidad primera o más elemental, necesaria para el ser humano, pero también a las asociaciones, a la comunidad nacional, al club de amigos, cuya unidad respectiva trasciende en todas ellas a los sujetos que la integran, no al modo de un objeto reiterable en multiplicidad de vivencias, sino en tanto que asiento institucional de un género de relaciones interhumanas. Dice en la introducción a la ética, parece que el texto está aquí en la diapositiva siguiente, en la 5. Bueno, aquí habla de la trascendencia del alter ego. El texto que iba a citar es más breve. Las comunidades pueden, con buen sentido, tomar el carácter de personalidades de orden superior, de manera que se hable con sentido de la voluntad de la comunidad. Nosotros, o la comunidad quiere, ha decidido, de ellas como si fueran un sujeto,
frente a la voluntad de los individuos. Bien, con esto pasamos a considerar la trascendencia de Dios en Husserl, de la que bien se puede decir que trasciende las formas de trascendencia anteriores, sin que ello signifique que no se la pueda, pues, de alguna forma encontrar o atisbar fenomenológicamente a partir de ellas. El punto común a los 4 modos considerados de trascender está en la finalidad que de uno u otro modo se encuentra en el mundo, en el yo propio y en los otros yoes, así como en las comunidades intersubjetivas que los congregan. Así pues, empezaremos acercándonos a la trascendencia de Dios a través de la finalidad advertible en los niveles anteriores. Dios no puede ser trascendente en el sentido en que lo es el mundo, como unidad concordante e indefinida de experiencias, ya que le faltaría la absolutez. El mundo es contingente, es, pero puede no ser. El mundo, dice en un lugar, en su fenomenología de l'intersubjetivitat, dice: el mundo es por creación eterna de la nada, porque solo tiene su verdadero ser en el progreso de los estratos de ser, que son estratos de relatividad. O sea, el mundo podría no ser. Tú ya lo decía San Agustín. Es decir, no hay ninguna necesidad en él. No es un absoluto, sino que hay solo experiencia inadecuada. Eso no se podría decir de Dios, entonces esa trascendencia no vale para. Tampoco se puede asimilar Dios a la trascendencia del yo, como polo subjetivo de centración de los actos, aunque en este caso el yo tenga la absolutez y la indubitabilidad fenomenológica, es decir, que tengo certeza del acto que estoy realizando, de que estoy viendo o de que me está doliendo algo, etcétera, etcétera. Pero en última instancia el yo se queda en el polo subjetivo del aparecer, o sea, el yo está referido por la intencionalidad a lo que no es él. Es decir, el yo es el polo subjetivo, pero remite a un polo objetivo. Así pues, Dios es trascendente no solo al mundo, sino también a la conciencia absoluta del yo, una vez reducida trascendentalmente. El primero excluye la espaciotemporalidad, medible objetivamente, y la consiguiente inadecuación. Y respecto del segundo, del yo, la trascendencia de Dios es incompatible con la inmersión de la conciencia en el flujo temporal de las vivencias. Tanto en uno como en otro hay un orden de regularidades, una finalidad no puesta por ellos, ya sean las leyes del universo, abstractas, o ya sea encontrada fácticamente, como en la temporalidad del yo. Bien, vamos a pasar entonces al epígrafe siguiente. No son nada más que 2 epígrafes, es un poco más largo que el anterior, y luego unas conclusiones. Intentos 2.1, esto es. Intentos de aproximación a Dios desde la conciencia reducida, desde la conciencia absoluta. Bien, Husserl apunta en un lugar a esta trascendencia de Dios dentro de la conciencia y lo apunta como un interrogante. Dice, tiene que haber, en Ideas, el volumen primero, tiene que haber en la corriente de la conciencia absoluta y sus infinidades otro modo de denunciarse trascendencias que la constitución de realidades en sentido estricto, o sea, de realidades mundanas, de cosas, comunidades de apariencia coherentes, y tienen que existir, en conclusión, formas intuitivas de denunciarse a las que se ajuste un pensar teórico, y siguiendo racionalmente esto, un hacer comprensible el imperio universal del principio teológico supuesto. Ahí lo plantea como interrogante. Bien, pues el primero de los motivos que le llevan dentro de la conciencia hacia la trascendencia está, señalo ahí, en el valor moral y la trascendencia de Dios.
en Introducción a la Ética, que es una obra que se ha traducido muy recientemente en la editorial Trota, del año pasado, pues se le podemos fijar en el hecho de que nos proponemos fines, que os decía antes. De como se puede ver desde un principio, aquí aparece la pregunta acerca de si y en qué medida la multiplicidad de fines que un agente se propone o se puede proponer y entre los cuales elige o puede elegir, respectivamente, hay un fin que no sea solo de hecho, sino que sea legítimamente un fin último y superior. O sea, no un fin que yo me proponga, que dependa de mí, sino un fin al que yo esté dirigido como fin último y fin superior, que rija todos los fines, toda la moral. Esto parece bastante aristotélico. En la Ética Nicómaco se plantean estos términos. Bueno, pues Husserl cita expresamente a Aristóteles. Y en otro lugar, en La renovación del hombre y de la cultura, se tradujo en 2002, dice, si avanzamos hasta el límite ideal, hasta el limes en términos matemáticos, se destaca por sobre el ideal relativo de perfección, o sea, yo sé, un ideal relativo de perfección, pues voy a ser más discreto, o voy a ser más osado, no sé, lo que cada uno pueda ver como un ideal en su actuación. Pues sobre él un ideal absoluto, es decir, no un más, un mejor, sino el ideal en el que está la perfección total. Dice, no es otro que el ideal de la perfección personal absoluta. Absoluta perfección teórica, axiótica, o sea, valorativa, y en todos los sentidos de la razón práctica. El polo que trasciende toda finitud, al que todas las aspiraciones auténticamente humanas se dirigen, es la idea de Dios. Sí que vemos cómo tanto en términos de valor, desde la perfección, como en términos de finalidad, está Dios en el fondo como trascendente, pero como valor y fin no son dos realidades separadas, sino que son dos caras o aspectos de algo uno, o sea, lo que es valioso es lo que yo me propongo como fin. Lo que es antivalioso, pues lógicamente si estoy bien de la cabeza no lo busco como fin. Entonces, la unificación de ambos en el límite como telos supremo y como valor absoluto o sin resquicios nos entregaría la noción de Dios. Bien, vamos de tiempo. Bueno, voy a poner algún ejemplo que tengo aquí que viene bastante al caso. Dice, pongamos, por ejemplo, que pretendo ser justo con mis actos. Para ello, no podría estar pretendiendo a la vez ser indulgente, por ejemplo, o ser misericordioso. Realizar la justicia no es realizar la misericordia en el hombre. Entonces tengo que hacer un equilibrio entre distintas exigencias morales que pueden parecer incompatibles en absoluto o por separado. O bien, otro ejemplo, la voluntad de veracidad no coincide con la voluntad de lealtad. Se le plantea al médico si ser leal, decir la verdad, y por otro lado, o sea, si usar la misericordia, por ejemplo, cuando hay que decir una verdad amarga, y por otro lado, no mentir, decir la verdad. Claro, ahí se ve nuestra limitación de que los valores se nos dan por separado y a veces hay que compatibilizarlos como sea posible. Pero en el horizonte ético,
como perfección absoluta está la armonía e incluso la coincidencia completa entre estos valores que se dan de un modo imperfecto para el hombre. O sea, la realización de un valor moral está implícita de modo asintótico, nos aproximamos a ella, la voluntad de perfección ilimitada, como quiera, que es un querer que no se detiene en lo ya conseguido, sino que siempre apunta materialmente a una mayor perfección. Entonces, no es el momento formal de la autodeterminación, sino la motivación material por el valor, lo que nos entrega la idea de perfección suma. Dios corresponde a la personalidad absolutamente perfecta, no en tanto que dado noemáticamente, no es algo pensado por mí, sino como vida perfecta, como voluntad absoluta y sin límites en la que no cabe disociación entre unos y otros valores. Bien, si no, no podría haber una perfección relativa tampoco, si no hubiera esta perfección absoluta. Ya esto es un comentario al segundo texto. Respecto de la teleología, bueno, pues en el hombre se ve que puede trascender su temporalidad cada vez que actúa. O sea, decían los clásicos que primum in intentione, ultimum in executione. Es decir, cuando yo adelanto lo que voy a hacer, cuando me anticipo a la secuencia de su realización, trasciendo la temporalidad de los efectos externos. Si llevándolo al límite retrotraemos el fin al acto primero, que antecede incluso a la posición del acto de su realización, nos hallamos en la vía hacia el ser que trasciende la temporalidad en términos absolutos, alcanzado como vida perfecta y con voluntad universal y absoluta. Atributos distintivos de Dios como ser perfecto. Dios es llamado por Husserl, término aristotélico, de entelequia suprema, o sea, motor inmóvil, el fin absoluto, con cierta confusión conceptual entre, bueno, entramos en eso, entre entelequia y energía, que no sería lo mismo. Vamos a pasar ahora al alter ego. En la diapositiva siguiente esto es el alter ego. Aquí se plantea la cuestión de que en el caso del alter ego llegamos a un yo emplazado en un espacio y en un tiempo por medio de la empatía, en un espacio y en un tiempo que no son los propios. O sea, su aquí es un allí para mí. Y las edades, el tiempo de cada uno tampoco coincide con el tiempo del otro. Cuando me comunico, pues tengo que traducir a palabras lo que estoy pensando para comunicárselo. Y el otro tiene que descifrar aquello que yo le he dicho de un modo cifrado. Bueno, ahí se ve claro que hay un cierto saltar sobre la propia temporalidad para acceder a la temporalidad ajena. En último término, la temporalidad propia se mide por el comienzo del respectivo haber nacido. Hay temporalidad porque cada uno hemos tenido un comienzo. O sea, mi conocer al otro es propiamente un reconocerle o conocerle desde el interior, trascendiendo el espacio y el tiempo de las manifestaciones corporales, suya y mía, hasta llegar al ipse que se alberga en ellas. Entonces aquí Husserl llama explícitamente a este acto de acceder al alter ego transgresión intencional. O sea, se da cuenta de que la intencionalidad no le hace juego, no es el concepto metodológicamente adecuado para pasar al alter ego. Por eso lo llama una transgresión intencional. Es decir, sobrepasar lo constituido en la conciencia, sus condiciones espaciales o mundanas,
y temporales o vivenciales para poder acceder al yo ajeno. Entonces, el otro no es simplemente representado en mi conciencia, sino que yo coexisto con él. Claro, esto ya va mucho más allá del objeto. Así como cuando tengo una palabra escrita o hablada, tengo que apresentarme el objeto que corresponde a esos signos, a esos garabatos que están escritos. En cambio, el otro yo no puede ser simplemente apresentado como algo percibido, sino que tengo que interpretarlo, interpretar sus signos. Me puedo equivocar, lo que es el interior de él no es lo que yo estoy traduciendo. Dice, no, es como si cada mónada, lo llama mónada, fuera por sí y sólo así tuviera ser sin las otras mónadas, sino que cada una, en la medida en que ha constituido intencionalmente su ser a las otras, no puede ser sin las otras. Está traspasando el lenguaje fenomenológico. No puede ser sin las otras. Su ser propio, así como es constituyente intencionalmente en tanto que yoico, implica toda otra mónada y es implicado por ella. Cada una está en relación con cada otra. Cada una coexiste, de tal modo que su existencia condiciona la existencia de todas las otras. Cada una está vinculada realmente con cada otra. Esto es de la misma obra, su Fenomenologie de l'Intersubjektivität. Entonces, el término es de Leibniz, pero para Leibniz las mónadas estaban cerradas, eran sin ventanas, y para Husserl, en cambio, cada yo es una mónada, dice, pero las mónadas tienen ventanas. No tienen ventanas ni puertas en la medida en que ningún otro sujeto puede realmente entrar, pero atravesándolas, las ventanas son la empatía, puede el sujeto enterarse también de ellas como de las vivencias pasadas por medio del recuerdo. Ya yo puedo penetrar en las vivencias del otro sin que sean el espacio y el tiempo propios, sino trascendiéndolos. Cabe incluso que alguno de los egos monádicos tenga una perspectiva mayor y pueda enmarcar en esa ala del otro, el abuelo que está contando al nieto con una perspectiva mayor que la suya, pues una serie de vivencias propias, y el nieto está enmarcando lo que vive en ese marco que le proporciona el padre o el abuelo. Llegamos así, en el caso límite, a la mónada infinita que, sin absorber los comienzos singulares e irrepetibles de cada una de las otras, pueda acogerlas en sí mismas sin límites condicionantes previos. Entonces es cuando Husserl se pregunta, hace la pregunta en relación con la trascendencia de Dios. ¿Es pensable, sur Phänomenologie der Intersubjektivität, el volumen 2, ¿es pensable un yo que comprenda a todos los yoes, que encierren en una vida todo aquello que se constituye? Me parece que hay ahí una errata. Que encierre, o sea, singular. Un yo que encierre en una vida todo aquello que se constituye temporalmente. Por tanto, también todas las formaciones de todos los yoes, todo yo mismo en cuanto constituido por sí mismo. Lo pone en modo de interrogante. Y por fin una última vía de trascendencia es la diapositiva siguiente, es la vía ética del amor. Aquí vemos, digamos, una diferencia bastante clara con el planteamiento kantiano. Kant entiende que la moralidad o la corrección recae sobre las acciones, y para eso emplea el criterio de de universalizar la máxima de mi acción, ver si yo la puedo universalizar y en ese caso puedo
sería prueba de que corresponde al deber que vale para todos. Pero Husserl, la diferencia fundamental está en que no se refiere a las acciones por separado, sino que se focaliza, la ética de Husserl se focaliza en la vida como una totalidad englobante, a la que su ejecutor asigna un rumbo o una dirección en los actos de renovación. O sea, la ética de Husserl es una ética de la renovación, de imperativo categórico, ve siempre a más, no te detengas. ¿Cuál es el criterio en la moralidad para Husserl? Pues es la fidelidad al yo auténtico. Es actuar en cada vez con la mejor ciencia, con el mejor saber y con la mejor conciencia. Esta autenticidad se encuentra ligada a la propia vocación y, en consecuencia, a la rectitud en el amor al ideal que la define como valor absoluto. Entonces, esta rectitud, ¿en qué se diferencia de la moralidad aplicada a las acciones? Pues que no hay una deliberación previa. Yo, para saber si soy leal a mí mismo, si lo que quiero responde a mi ser auténtico, no tengo que efectuar una deliberación, como la tengo que efectuar, en cambio, cuando se trata de una acción singular y muy circunstanciada, ¿no? Los dos ejemplos husserlianos en esta línea pues son muy claros. El amor de la madre al hijo es un absoluto, un ideal moral absoluto, o la elección profesional. ¿Cómo sé que quiero esto? Bueno, pues estoy guiado por un saber íntimo, impregnado por un amor voluntario que es casi instintivo. Pues bien, en relación con el artereo, no solamente me puedo acercar al otro yo, sino que también me puedo acercar a su yo ideal, al criterio moral. Porque la empatía no solamente se refiere a actos puntuales, sino que el conocer al otro es, de alguna forma, saber cuál es su fondo insobornable, saber su él, su ipse propio. Y estos ipse de cada uno, como veíamos antes, no están separados como mónadas cerradas, sino que mediante la empatía entre ellos pues se tejen distintos modos de relación. El origen de la personalidad reside en la empatía y en los actos sociales que surgen ampliamente de ahí. No basta para la personalidad con que el sujeto sea consciente de sí mismo como polo de sus actos, sino que se constituye solo al entrar en relaciones sociales con otros sujetos en las que ya es objetivado prácticamente. O sea, esto no hay solipsismo, en principio, en el planteamiento de Husserl, del Husserl ya maduro. Si a esto unimos la tematización que hace Husserl del amor al prójimo como amor ético, es decir, que yo contribuyo a que el otro yo alcance su ideal personal, es el caso pues del padre con relación al hijo, que le quiere y que se adelanta a lo que debe hacer, o en cierta medida digamos el maestro con relación al aprendiz, o el profesor en relación al alumno, al que tutoriza. Pues en estos casos parece encontrarse un planteamiento, Husserl no lo hace del todo explícito, pero en el que se hace posible el conocimiento de mí mismo desde el amor que otro me tiene a mí. Y en último término, desde el amor electivo de Dios hacia mí.
Husserl pone las bases para ello, aunque no, ya digo, explícitamente no recorre de un modo explícito esta vía hacia la trascendencia de Dios, partiendo del amor de la persona divina a sus criaturas. Pero sí se puede decir que el amor está ya preanunciado en la empatía, en la medida en que ésta pues me abre a nuevas posibilidades sin término en el otro, plasmadas en el rostro, que tiene una lectura infinita. Hay una teleología en el amor que parte del primer encuentro con el otro como ser humano hasta sus sucesivas concreciones inagotables. Me voy acercando al ideal del otro, o sea, del de los otros vacío o indeterminado inicial, en tanto que nos reconocemos como igualmente humanos, hasta el despliegue del verdadero sí mismo del otro. Si llevo tantos años contigo y no te conozco, decimos a veces, o sea, no me espero eso de ti, me estás sorprendiendo. O sea, que es un conocimiento que no se acaba. Uno de los comentadores de Husserl, James Hart, escribe todos los actos es un texto de los manuscritos de Husserl que lo incorpora él. Dice, todos los actos de empatía son actos de autodesplazamiento que bordean con la autodonación y la autoestima. En último término, el deber absoluto acaba confluyendo con el amor ético o incondicionado. O sea, no es una idea de deber separada del amor, sino que es un amor que se caracteriza porque no viene precedido por un sopesamiento entre distintos bienes a los que siguiera una elección, sino que se expande desde sí mismo partiendo de la adhesión a su término, o sea, de la adhesión a ese yo inicial, a ese yo que responde a una llamada. Solo con esta cooperación de quien le ama se hace posible para el yo primero, amado, que no desista de su orientación al telos infinito que lo identifica. Bueno, voy a hacer unas conclusiones. No sé si hay una diapositiva más. No. Bueno, pues podemos decir, el resumen, o sea, ha habido muchas valoraciones del acercamiento de Husserl a Dios, desde autores que ven un teísmo claro en él, otros que dicen que Husserl habla solo de la idea de Dios, que sería un inmanentismo, otros ven una influencia, que la hay, una influencia bastante clara de Fichte, entonces cierto panteísmo, ¿no? Bueno, muchas formas de leerlo, unas... personalmente Husserl era cristiano, se bautizó judío de origen, pero pertenecía a una confesión protestante, y en su obra tenía el Antiguo Testamento, lo había leído con bastante frecuencia, hay signos externos de que era un hombre creyente, y pretende, en algunos momentos dice que él con su filosofía quiso recorrer un camino no confesional hacia Dios. Es decir, que hay bastantes señales. Pero voy a hacer yo una valoración por mi cuenta y ya termino. Con el recorrido anterior hemos rebasado ampliamente el principio fenomenológico programático de aceptar lo que se da intencionalmente en los límites dentro de los cuales se da. Principio tomado como punto de partida para los análisis fenomenológicos ligados a la reducción trascendental. Así parece reconocerlo Husserl cuando habla de transgresión intencional, a propósito de la apresentación del alter ego. No obstante, a lo largo de su producción, Husserl mantiene el esquema inicial, intención signitiva, intuición impletiva, para esclarecer el conocimiento. Prendido en exceso inicialmente de su aplicación según el modelo visual, cuando trata de llevarlo sobre el tiempo inmanente de la conciencia, entonces ya no le sirve el modelo visual y entonces adopta la modalidad auditiva. Y en ambos casos se lo prolonga in infinitum porque la intuición impletiva
va asociada a una nueva intención significativa, premonitora. Ciertamente, ante el Dios en el que se cree, la primera noticia viene del oído, sin descartar las señales visuales de su anuncio, como en la zarza ardiendo. Sin embargo, es inevitable, me voy a permitir cuestionarme, los límites de los componentes intencionales, signitivos e intuitivos para poder formarse una idea del Dios trascendente. Es cierto que contamos con la noción de ser trascendente para que Él se nos pueda revelar, pero no lo es menos que esta noticia es corregida clásicamente por la llamada vía negativa, ya que Dios no cabe en las intenciones e intuiciones procedentes de la conciencia finita. La fenomenalidad de la idea de Dios desborda con creces a la propia idea, dejando un amplísimo margen a lo que viene de Él mismo sin estar precontenido en su idea. Es lo que Marión llama fenómeno saturado. No es que anticipemos lo que es Dios y luego se cumpla en la intuición. Con el Papa Francisco podemos decir que Dios nos primerea, o sea que no cabe precederle a Dios con una intención. Las intenciones significativas las hay que se cumplen dentro del ámbito de la fe sobrenatural, pero están marcadas por la exterioridad trascendente del Dios que se revela, tal que precede a la idea que de Él me formo, como lo expresó Levinas en el título de su libro Du Dieu qui vient à l'idée, del Dios que viene a la idea. No, Husserl parece que va de la idea de Dios. Entre otros ejemplos de cumplimiento cognoscitivo, están los pasajes de la Escritura en que el evangelista dice: entonces comprendieron lo que les había dicho. Ya tenían la intención, pero no la tenían cumplida todavía. Entonces cayeron en la cuenta. Se trata manifiestamente de un cumplimiento fenomenológico de significaciones para las que previamente no se disponía de intuición, pero contando con que han sido anticipadas y luego cumplidas en el interior del proceso mismo de la fe iniciada por el Dios que se revela. De un modo general, las premoniciones y anuncios de los profetas llegan a pleno cumplimiento, pues, la plenitud de los tiempos. Sin embargo, no queda patente en Husserl que la infinitud teleológica permita ir más allá de la propia conciencia, pese a que en no pocos textos esté claramente deslindado el absoluto divino del absoluto de la conciencia trascendental, inmersa como está la segunda en el flujo de la temporalidad inmanente. A lo más que llega el método fenomenológico, tal como lo desarrolla su fundador, es a atisbar la trascendencia de Dios a partir de las infinitudes encontradas primero en matemáticas y trasladadas luego a otros ámbitos en virtud de las ampliaciones siempre posibles en ellos. Como indica el etcétera, siempre puedo, el número más grande no lo puedo tener de antemano, siempre puedo añadir otra unidad. Pero lo que es susceptible de ampliación o aumento delata una finitud de partida. Solo una vivencia de conciencia en la que se acuse la impronta absoluta de lo absoluto podría permitir acceder con los medios fenomenológicos al ser absolutamente absoluto e independiente en su ser de lo que no es él. Esto no me lo invento yo, digamos, sino que es la vía que han seguido algunos fenomenólogos próximos a Husserl. Por ejemplo, en Reinach esta vivencia es el Geborgensein, o sea, el estar cobijado o estar resguardado de modo absoluto en el ser trascendente, a diferencia de la gradualidad en aquellas vivencias morales que apuntan a más allá, pero que no parten de esa infinitud o de esa plenitud. La vivencia de la dependencia absoluta de Dios posee la impronta del mismo Dios, tal que su infinitud no es la del aumento cuantitativo ni de cualquier otro orden, sino que es la infinitud de Dios mismo, reflejada en el hombre
al que eleva a su propia imagen y semejanza. Igual que me he parado en el caso de Reinach, podríamos citar a otros autores como Rudolf Otto, Confesión Protestante, o Edith Stein, Confesión Católica, en los cuales el absoluto, en la fenomenología de la vivencia religiosa, se basa en lo que ellos llaman una vivencia del absoluto. Pero son autores distintos de Husserl. Husserl no va por ahí. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Excelente conferencia. Vamos a ahora pasar a una sesión de preguntas. Tenemos tiempo para algunas preguntas, 15 minutos aproximadamente. Les voy a pedir que en la medida de sus posibilidades, bueno, sean preguntas muy concretas, muy aterrizadas para aprovechar estos 15 minutos que nos quedan. Si alguien quiere participar, puede levantar la mano y le vamos dando la palabra. Preguntas, comentarios, dudas. Adelante, profesor Roberto. Roberto Casares. Doctor, pues primero que nada, muchísimas gracias por su excelente ponencia. La verdad es que se observa leguas cuando alguien domina un autor y cuando alguien lo ha estudiado a muchísima profundidad. Yo nada más como una presión, porque justo Rubén y yo hicimos un texto sobre empatía, como tratando de casar un poco a Leibniz con algunas tesis de fenomenología, y sobre todo con el tema de la empatía, justo porque si bien Leibniz dice que las mónadas no tienen ventanas, también dice que expresan del universo. Y eso es como una tesis fundamental después para articular su metafísica con su filosofía práctica. Es un tema que lo he platicado mucho con Rubén, porque para Leibniz dice el principio fundamental de la ética es situarse en el lugar del otro. Poderme situar en el lugar del otro para incluso poder considerar otros aspectos que desde mi propia perspectiva no me daría cuenta de eso, ¿no? Si le estoy haciendo perjuicio a alguien más o si solo estoy actuando de forma egoísta. Es decir, al situarme en el lugar del otro, amplío esa mirada. Y no sé si a usted le parece, pero aunque en efecto en Leibniz está esta clausura ontológica de las mónadas, esto quizás podría dar pie a algún punto de contacto con la noción de empatía que aparece en la fenomenología. ¿Usted? Sí, gracias por la pregunta, profesor Roberto. Pues yo lo cierto es que no veo en el racionalismo que la ética está muy unida a la metafísica, y entonces la empatía desde el ángulo de la metafísica no funciona, creo. Es una sincronización, una armonía preestablecida, lo que dice Leibniz. Pero claro, si es una armonía preestablecida entre las mónadas, pues hace que cada una se desarrolle por separado y que al final acaban todas coordinadas. Y esto pues no es obra de ninguna de ellas, sino que es quien las ha coordinado. Ahora, yo no encuentro que eso tenga que ver con la empatía. No sé, no veo en la intención de su pregunta, quizá no la he captado bien, no veo la posibilidad de hablar de empatía, que es un concepto que procede de la psicología, y yo creo que antes de la fenomenología
Pues no recuerdo si hay algún autor ha tratado de eso. O sea que sería a través de las ideas en el planteamiento racionalista como nos comunicamos. Y estaría de acuerdo con que con el planteamiento de Husserl en que hay alguien que las ha coordinado a las mónadas, pero que los actos sean empáticos, más bien parece que responden cada una automáticamente. De todas formas, Husserl alude bastantes veces a Leibniz, solamente en lógica, sino pues con este motivo, en intersubjetividad. Tiene, perdón, me salgo un poco de la pregunta, pero hay en él como un peligro que le está acechando, que es el solipsismo, el quedarse en la conciencia absoluta, constituyente. Y entonces, en la fenomenología de la intersubjetividad, pues pretende rebatir eso, o sea que el análisis fenomenológico no se limite al yo puro, sino que hacer entrar al otro y a las comunidades dentro del marco. O sea, para evitar esto, el solipsismo, a que iría a parar por la aplicación de la reducción trascendental. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Si nadie más... Sí, perdóname, yo tenía una pregunta para hacer al doctor Urbano. Doctor Urbano Ferrer, muchísimas gracias por su presentación. Me ha gustado mucho. Yo quisiera explorar un poquito más esta relación entre Husserl y Aristóteles. Sé que fue explorada por varios autores, pero concretamente estamos hablando del tema de la teleología, del tema de la finalidad, ¿no? Justamente en su obra, cuando Husserl ha escrito La crisis de las ciencias europeas, justamente habla que ciencias de hecho, o sea, de facto, crean hombres de facto, es decir, el tema de la teleología, de la finalidad, para Husserl no es indiferente, todo lo contrario. Usted ha hablado un poquito de la relación entre la finalidad en Husserl e incluso esta sintonía con la ética a Nicómaco. Entonces, quizás se nos podría transmitir algunas otras ideas, señalar los puntos que ve quizás entre cercanía y distancia. Yo lo agradecería. Sí, gracias. Lidia, ¿no? Sí, Lidia. Lidia Bast. Bueno, pues es cierto que hay uno de los intérpretes de Husserl, que Emmanuel Husserl, que tiene algún estudio con este título, la teleología Husserl y Aristóteles, algo así. Bueno, hay un punto. Efectivamente, la teleología es lo que acerca a los dos autores y Husserl, en la introducción a la ética, pues hay párrafos que, bueno, que están tomados las nociones de fin en la vida moral, es aristotélico, lo que está ahí exponiendo. Luego... así como con Platón, pues tiene prevenciones. El platonismo de las ideas no es lo que quiere, no es husserliano. Pero hay una diferencia también bastante considerable, y es no tanto en el planteamiento, sino en el campo de aplicación. Que Husserl, o sea, ve la facticidad y ve los fines
en el interior de la conciencia, y para Aristóteles está en un ámbito cosmológico. O sea, el ámbito cosmológico, bueno, en esa prueba teleológica que he citado en la primera cita que he puesto en la diapositiva, pues eso ahí atiende al orden en el universo. Pero luego, cuando se refiere a la finalidad, es más la finalidad que está puesta en la conciencia. Sí, también se podría decir, Aristóteles también habla de la tendencia a la felicidad como algo natural. Sí, hay, pero vamos, en Husserl es una conciencia reducida en la que no desconectada del motor inmóvil y puesta como un absoluto, la conciencia absoluta. Entonces se hace más difícil de entrada encontrar en esa facticidad de la conciencia un fin que encontrarla en el cosmos. Permitir el ejemplo literario. Cuando Dante habla de las estrellas y del amor que guía a los hombres hacia el sídero, que es estrella, es decir, desiderio, desiderium. La palabra deseo tiene que ver con el apuntar hacia las estrellas. Claro, esto no es husserliano, ver al ser humano en el conjunto del universo y Dios como la pieza última del universo. Aquí se trata más bien es más agustiniano el planteamiento del Dios que de la idea de Dios que tengo yo en la conciencia. Esa facticidad, esa idea es lo que, bueno, eso creo que es lo que los separa a Husserl, el motor inmóvil y la idea de Dios. Es una idea pensada, por tanto es inmanente a la conciencia. Muchas gracias. No sé si todavía hay tiempo para hacer alguna pregunta o comentario o ya no. Tenemos tiempo, profesor, adelante. Ah, muy bien. No, agradezco mucho la consideración, efectivamente, digamos, el background, las coordenadas en que se mueven Aristóteles y Husserl son diferentes, ¿no? Se me viene a la cabeza el tema del ergón, justamente, de la función propia, por así decir, que Aristóteles, de algún modo es como un núcleo, un punto de inflexión en su ética nicómaco, en su filosofía práctica, ¿no? El tema de lo que, bueno, se traduce bien o no tan bien como función propia de cada ser, de cada cosa. Entonces, en ese sentido, digamos, la noción de ergón, aunque no sea en el plan, por así decir, ontológico, sino sea en el plan de la conciencia, es algo que en Husserl lo podemos ubicar. No entendí bien la pregunta. Ya, Lo he oído varias veces y no he acabado. Ay, perdón, profesor. Está bien, voy a tratar de reducirla. Miren, hay algo que es fundamental en la ética nicómaco, que es el tema del ergón, de la función propia, ¿no es cierto? No lo había Entonces, exacto, del ergón, de la función propia. Entonces yo me preguntaba también, mi pregunta es una pregunta exploratoria de quien no maneja muy bien a Husserl y lo quiere conocer mejor. Entonces yo preguntaba, ¿qué hay
relativamente al ergón en la propuesta de Husserl. Es algo que va de modo similar a lo que ya me ha explicado relativamente a la teología, al telos, o hay alguna nota distintiva. Muchas gracias. Sí, está muy, muy centrada la pregunta y es clara, es que no había oído la palabra ergo. Sí, esto es, efectivamente, es las acciones humanas para Aristóteles, en la medida en que son praxis, o sea, que no son poiesis, o lo son, pero no solo. Poiesis tienen un efecto externo, pero son también praxis, o sea, es un obrar, un quedar, tienen un ergon que queda en el propio agente. Cuando yo realizo un acto de valentía, digamos, pues me hago a mí mismo valiente. Ese es el ergon que queda en el sujeto cuando actúa. Y eso sí que lo recoge Husserl. Al principio de la lógica formal y trascendental habla de que la teoría es una praxis. O sea, que la teoría no es indiferente a la moral, sino que deja sus efectos también en el hombre. Y es una vida según fines. O sea, dice Aristóteles que no estudiamos ética para saber más cosas, sino para ser mejores. Para actuar mejor tenemos que conocer lo que hacemos. O sea que ahí el conocimiento tiene un efecto, ergon tiene un efecto en el propio sujeto, es acción inmanente. Pues esto lo recoge Husserl cuando, bueno, es cierto que en lugares aislados, me acordaba de ese lugar en el que habla de que no hay una pura science, sino que la ciencia es una forma de praxis y la praxis consiste en hacer mejor al hombre, no tanto en hacer mejores cosas. Así que, de acuerdo, está bien visto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Urbano, profesora Livia, profesor Casales, por sus preguntas. Vamos ahora, a concluir esta conferencia. Muchas gracias, profesor Urbano Ferrer. Le haré llegar su constancia vía correo electrónico. Un gusto compartir con usted este espacio. Vamos a continuación a presentar. Tengo que dar las gracias, yo también.